Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el conflicto inminente. El versículo para memorizar lo encontramos en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Algunos cristianos ven como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Algunas cosas que se dan en la ciencia, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras en las latas de comida. Piensan de esta manera. O es un misterioso número en los billetes de dólar que supuestamente suma 666. Para algunos tiene que ver con la orden masónica, los Illuminati, los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Específicamente el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración. Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Utilizará la presión y la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo. Habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y el falso. El llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo, a pesar de la persecución, el boicot económico, la prisión y el decreto de muerte. El conflicto final del Apocalipsis, el mensaje de Apocalipsis mucho más que bestias extrañas e imágenes raras. Habla de verdades eternas dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo, en torno a la adoración. Llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. Comparemos Apocalipsis 14, 7 y 9 con Apocalipsis 4, 11. En Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. Apocalipsis 14, 7 nos llama a adorar al Señor de toda la creación, con la teoría de la evolución como telón de fondo que ha tomado al mundo por asalto en los 2 últimos siglos. El sábado es un recordatorio en torno de nuestra identidad. Nos reafirma constantemente que somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es una de las razones por las que el diablo odia tanto el sábado. Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La adoración al Creador, mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios, se opone directamente a la adoración a la bestia. Dios tendrá un pueblo del tiempo de fin que le será leal a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. Mientras que la observancia del falso día de reposo, es decir, el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, es decir, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Apocalipsis 14:12 declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aún cuando no puede ver, persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. El sábado es un símbolo tan fundamental de Dios como Creador que se remonta al mismo Edén. Por lo tanto, tratar de usurparlo como hizo Roma en Daniel 7:25 es intentar usurpar la autoridad de Dios en el nivel más básico posible. La crisis venidera. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz de la guerra de Satanás contra Dios, donde, desde que Jesús murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto a hundir junto con él a la mayor cantidad posible de personas. Su primera estrategia en esta campaña es el engaño. Cuando el engaño no funciona, recurre a la fuerza. En última instancia, él está detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o a recibir su marca será condenado a muerte. La persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Ha existido desde que Caín mató a Abel por obedecer el mandato de Dios. Jesús dijo que sucedería incluso entre los creyentes. Juan capítulo 16, versículo 2 dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La persecución ha sido habitual a lo largo de la historia cristiana. Sucedió en la Roma pagana,
pero fue especialmente evidente en la viciosa persecución de los cristianos que creían en la Biblia por parte de la iglesia medieval. La marca de la bestia no es más que el último eslabón de esta cadena infernal. Al igual que las persecuciones pasadas, está ideada para obligar a todos a ajustar a un cierto conjunto de creencias y a un sistema de adoración aprobado. La profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Nadie podrá comprar ni vender, a menos que tenga la marca. Cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente condenado a muerte. Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 y 17. El diablo ya está preparando a los profesos cristianos para que reciban la marca de la bestia cuando llegue la prueba final, animándolos a transigir en su vida, cuando al parecer el mundo entero sigue a la bestia con admiración y asombro. De repente, la escena cambia y la cámara profética enfoca al pueblo de Dios. Apocalipsis 14:12 nos da esta imagen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios lleva una vida de obediencia piadosa. Por su gracia se mantiene firme cuando a su alrededor todo tiembla. Mientras que el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Por el poder de Cristo triunfan sobre los poderes del infierno, desplegados contra ellos. Identifiquemos a la bestia, primera parte. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Apocalipsis 12, 3 al 5 dice que el dragón intentó destruir en cuanto naciera al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue el diablo, mediante la Roma pagana, quien intentó destruir a Cristo. Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. El archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos. Sobre el poder de esta bestia se nos dice: el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla, en la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono, o sede de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Así la Roma pagana le dio a la bestia su sede, o capital. Isaac Biocuit declaró: al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo, por encima de todos los hombres de la tierra, y por encima del Dios del cielo. Según Tomás Hobbes, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano, que coronado se sienta sobre su tumba. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Esta bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Apocalipsis 13, 1 y 6 dice de la siguiente manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La Biblia define la blasfemia en Juan 10:33 y Lucas 5:21 con 2 ejemplos. Número 1, un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. Y número 2, un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Estas acusaciones eran injustas porque Jesús es verdaderamente Dios y por lo tanto tiene el derecho de perdonar pecados. El papado romano tiene 2 doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene la prerrogativa de Dios en la tierra. Identifiquemos a la bestia, segunda parte. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo
y deleite en adorarlo a Él. Su obediencia nace de un corazón de amor. Están comprometidos con Él porque saben cuán comprometido está Él con ellos. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Un día profético equivale a un año literal. Eso lo encontramos en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Si calculamos el periodo de 42 meses mencionado en Apocalipsis 13:5, usando el mes hebreo de 30 días, esto equivale a 1260 días proféticos o años literales. El papado ejerció gran influencia desde el año 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. Pero cuando Berthier, un general de Napoleón, tomó cultivo al Papa en 1798, el periodo profético de la supremacía papal terminó y se cumplió la profecía de Apocalipsis. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Apocalipsis 13:10. El golpe al papado fue extremadamente grave, pero no mortal. Según Apocalipsis 13:12, la herida mortal sería sanada. La influencia del papado volvería a sentirse en todo el mundo. En la actualidad, los líderes mundiales dan la bienvenida al pontífice como embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan regularmente en el Vaticano. En un mundo de inestabilidad sin precedentes, se está preparando el escenario para que el pontífice romano se convierta en el aclamado líder moral del mundo, capaz de unir a los pueblos. Durante su discurso del 6 de junio del año 2012, ante más de 15.000 personas reunidas en la plaza de San Pedro de Roma, el Papa Benedicto XVI declaró: el domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo defendemos la libertad humana. El conflicto de los siglos revela claramente a dónde conducirá finalmente este movimiento. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales traen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. La bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 13:11 al 18 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. La primera bestia surgió del mar, la segunda sube de la tierra. Apocalipsis 13:11. El mar representa pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Por ende, la tierra representa una zona poco poblada del mundo. Esta segunda bestia surge cerca del final del periodo profético durante el que la primera bestia ejerce su autoridad, es decir, cobra importancia alrededor del año 1798 después de Cristo. Estados Unidos se encaja perfectamente en esta descripción. Declaró su independencia en el año 1776, adoptó su constitución en el año 1789 y fue reconocida como potencia mundial a final del siglo XX. Juan continúa: 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Apocalipsis 13:11. En la profecía bíblica, los cuernos simbolizan poder, a diferencia de la primera bestia. Esta no tiene coronas en sus cuernos, lo que sugiere que no es una monarquía. Los 2 cuernos representan los 2 principios fundamentales del gobierno, que son la fuente del poder y el éxito de los Estados Unidos: la libertad política y religiosa.
Esta nación mansa, semejante a un cordero, a lo largo habla como dragón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, abandona sus principios de libertad religiosa, haciendo que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia, al reconocer la autoridad espiritual y secular del papado. Según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia, una unión de la iglesia y el Estado, y exigirá que todos adoren a esa imagen. Lo fascinante es que cuando se identificó a esta bestia por primera vez, Estados Unidos no era ni de lejos el coloso militar y económico que llegó a ser y continúa siendo ahora. Piensa en la inestabilidad política de Estados Unidos en la actualidad. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.